Bueno, pues vamos a hacer un repaso del tema número 8, creo que es. Sí, efectivamente es el tema número 8, que se titula Movimientos en el plano. Os he pasado estos apuntes, como veis es un resumen del libro y bueno, pues vamos a hablar un poco de vectores en este caso. A ver, en esta primera página hablamos de distintas cosas. Vamos a ponernos en la primera hoja, aquí está. Pero lo más importante es la definición de vector. ¿Qué entendemos por vector? Bueno, aquí lo tenéis. Definido. Un vector AB del plano. A ver un momentito que voy a poner. Vale. Un vector del plano es un segmento orientado con origen en un punto A y extremo en un punto B. Bien, entonces aquí tenemos un origen en A y un extremo donde termina en B. Lo que va desde A hasta B con una dirección, un sentido y una distancia es lo que entendemos por vector. Por lo tanto, la recta donde se asienta este vector sería su dirección, hacia donde apunta sería el sentido y por último la longitud del segmento AB sería, aquí está, el módulo. Longitud del segmento AB que se designa de esa manera, es decir, se escribe como A, lo ponemos así, B, A sería el punto donde empieza, B donde termina, lo ponemos esto entre dos barras y ponemos arriba una flechita. Así es como quedaría definido un vector. También lo podemos llamar con una letra minúscula. Por ejemplo, la U. Bueno, no me ha salido muy bien. Y le ponemos una flechita arriba. La V. Y le ponemos una flechita arriba. Así también quedaría definido el vector. Bueno, por lo tanto, el módulo es la longitud del segmento AB. Se designa, como veis aquí, de esta manera. La dirección es la que determina la recta que pasa por AB y todas sus paralelas. Es decir, nosotros ahora podríamos trazar aquí paralelas a esta dirección y también seguiría teniendo esa dirección. Y el sentido es el que queda determinado al ir desde el origen A hacia el extremo B. En cada dirección se definen dos sentidos, como veis, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos el sentido hacia B o el sentido hacia A. Nosotros hemos definido un vector desde A hasta B. Un vector desde B hasta A tendría una dirección contraria. Bueno, ¿qué entendemos por vector equipolente? Son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Ya está. Bueno, pues así quedaría definido un vector. Ahora vamos a intentar entender qué son las coordenadas de un vector. Bueno, las coordenadas o componentes de un vector, en primer lugar, tienen que tener un origen y un extremo, ¿no? Un origen y un final. Al origen lo llamamos A y ese origen viene determinado por un par de números. Esos números son las coordenadas de un punto. Y a B le pasará lo mismo. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a intentar dibujarlo, aunque no me va a salir muy bien, pero voy a intentarlo. Bueno, si nosotros tenemos un eje de coordenadas, aquí tenemos la X y aquí tenemos la Y, bueno, pues nosotros podemos poner un punto en cualquier sitio de ese plano donde comienza el vector y un punto en cualquier sitio de ese plano donde termine ese vector. El vector, por lo tanto, va a ser este, ¿no? Desde ahí hasta ahí, bien dibujado. Bueno, ¿cómo determinamos el primer punto? Pues el primer punto lo determinamos como hemos determinado siempre los puntos de un eje de coordenadas. Nosotros vamos contando y decimos, por ejemplo, esto es un 2 y esto es un 4, ¿no? Pues entonces el punto 2, 4 es este de aquí, es el origen. Y ahora llegamos hasta el 8, por ejemplo. Pues el punto 8 y aquí yo que sé 9 es el final, ¿no?
8, 9 es el final. Bueno, pues entonces ese vector comenzaría en el punto 2, 4 y terminaría en el punto 8,9. ¿Por qué es 2,4? Pues porque 2 indica la X y 4 indica la Y, ¿no? 8 indicaría la X, 9 indicaría la Y. Bueno, yo espero que estas cosas las entendáis y las hayáis hecho en alguna ocasión, seguro que sí. Por lo tanto, las coordenadas de un vector son esas, son el punto donde comienza y el punto donde termina. Y entonces, ¿cómo definimos el vector? Pues definimos restando desde donde comienza desde donde termina hacia donde comienza, ¿no? Es decir, nosotros en este caso, ¿qué coordenadas tendría el vector este o qué componentes tendría el vector este que hemos puesto aquí? Pues como termina en 8, 9, 8, ¿no? Es la X. Y este empieza en 2, 4, o sea, 8 menos 2, ¿no? Ese sería la primera coordenada, sería el primer punto, perdón, la primera coordenada del vector, eso es. Y después 9 menos 4. Esto entre paréntesis. Y así quedaría definido el vector. En este caso lo podemos llamar AB o como queráis. Es decir, 8 menos 2, 6. Y 9 menos 4, 5. Así quedaría definido nuestro vector. Tal y como viene aquí, es lo mismo. Así como se definirían. Bueno, y por último vamos a intentar entender qué es esto de la suma de dos vectores. Pues la suma de dos vectores es otro vector, ¿no? Vamos a intentar explicarlo aquí arriba. La suma de dos vectores es otro vector. Vamos a ver si tenemos un eje de coordenadas. Tiene que ser siempre sobre ejes de coordenadas, porque si no, la verdad es que no tiene mucho sentido. Nosotros vamos a dibujar aquí nuestro eje de coordenadas de la mejor manera que podamos. Y nosotros tenemos un vector, por ejemplo este, ¿no? Hacia allá. Y ahora pues tenemos otro vector que empieza en el mismo sitio. Y así, ¿no? Pues nosotros podemos calcular el vector suma, ¿eh? El vector suma, aquí lo veis. El vector suma sería, si nosotros tenemos un vector u y un vector v, pues lo que hacemos es sumar sus coordenadas. Y ya está. Sumamos la x con la x y la y con la y. Y así nos quedaría sumado. Mirad, aquí tenemos, luego sería cuestión de dibujarlo en el plano. Aquí tendríamos que si u es menos 2, 3 y v es 2, menos 3, pues al calcular el vector suma nos da un vector el que sea, ¿no? Vamos a sumar u más v, que será menos 2 más 3. ¿Veis? Sumamos la x con la x, menos 2 más 3, y ahora 3 más menos 3. Lo sumamos ahí y nos da las coordenadas del vector u más v. Si nosotros ahora queremos calcular el producto de 2 por el vector u, ¿no? Es decir, multiplicamos el vector u por 2, pues eso es lo mismo que sumar 2 veces u, ¿no? Lo hacemos. Bueno, que sería lo mismo que multiplicar x por 2 y por 2. La coordenada x y la coordenada y. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Yo creo que esto es muy sencillito. Y a ver si vamos empezando a hacer las actividades que son fáciles, ¿eh?